espiritual, hermanos. Y yo sé, hermanos, que la palabra de Dios, hermanos, siempre, hermanos, la semilla, como dice la palabra, no se hace, hermanos, la semilla no se hace para comerla, se hace para sembrar. Y todo, hermano, lo que nosotros aquí recibimos del Señor, el Señor quiere que nosotros lo compartamos con la gente que está necesitada. Y sabes, hermano, antes de empezar vamos a orar, vamos a poner todo en la mano del Señor. Yo sé que el Señor está con nosotros. Te damos gracias, Padre Santo, por esta noche, Señor, porque ha sido una noche de poder, Señor, porque tu Espíritu Santo ha ministrado a tu pueblo, Padre. Te damos gracias, Señor, por cada hermano, Señor, por cada niño, adulto, joven, Señor. Declaramos, Señor, que tú pones, Padre Santo, un espíritu, Señor, abierto, Señor. Declaramos que tú abres, Señor, su corazón, que tú abres su entendimiento, Señor, y que tú permites, Padre, que esa palabra, Señor, pueda llegar a sus corazones, Padre. Que ellos puedan atesorar esa palabra de poder, Señor, esa palabra de vida. Y declaramos que sus vidas, Señor, no serán iguales, Padre. Lo declaramos todo en el nombre de Jesús. Y declaramos que tú haces cosas grandes, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Fíjate, hermanos, estaba meditando en la palabra del Señor. Y fíjate, hermanos, que se me vino a la mente, hermanos. Yo me acuerdo de esta historia, hermanos, de unos hombres, hermanos, que estaban en alta mar. Y estos hombres, hermanos, tenían un barco, hermanos, enorme. Estos hombres tenían un barco inmenso de una estatura, hermanos, de más de 30 pies. Una estatura, hermanos, de cerca de 50 pies de largo. Y sabes, hermano, en este barco, hermanos, que era un barco inmenso, llegó un día, hermanos, que de repente empezó a malfuncionar. Los motores empezaron a enfriarse. Y sabes una cosa, hermanos, hubo una abertura en ese barco y se empezó a hundir. Y habían dos personas, hermanos, que tenían dos barcos. Había una persona que tenía un barco pequeño y había una persona que tenía un barco de la misma estatura. Pero fíjate, hermanos, cuando empezó a sonar la alarma, hermanos, cuando empezó a sonar el radio, hermanos, que la gente estaba buscando auxilio, estaba buscando ayuda, hermanos. Los dos, hermanos, las dos personas oyeron el mismo sonido. Las dos personas oyeron el mismo, hermano, sonido en la radio, pero solamente una persona se levantó. Y sabes, hermano, la persona que se levantó dice que fue, y que cuando llegó donde estaba este barco, hermanos, este barco ya casi se estaba hundiendo completamente. Y dice que lo más pronto que pudo, hermanos, empezó a subir a la gente al barco. Y dice, hermanos, que cuando miró que el barco ya estaba lleno, todavía había, hermanos, mucha gente que estaba, hermanos, en aquel barco que se estaba hundiendo. Y dice que este hombre empezó a clamar: ¿cómo yo desearía que hubiera un barco más mayor, más grande? ¿Cómo desearía que hubiera un barco más grande? Y sabes una de las cosas, hermanos, el Señor en este día, hermanos, nos está hablando, hermanos, como decía el pastor. El Señor en estos días no nos está susurrando al oído. El Señor nos está hablando, hermanos, a gritos. Amén. Nos está, hermanos, advirtiendo que viene una destrucción pronto, hermanos, contra este mundo. La palabra de Dios dice que son tiempos difíciles y que el Señor está haciendo un llamado a su iglesia. El Señor está advirtiendo, hermanos, a que nosotros escapemos de la ira de Dios. Y sabes, hermanos, decía esto, hermanos, porque yo estaba, hermanos, orando, estaba meditando en la palabra de Dios. Y Dios me mostró un sueño, hermanos, y yo quiero compartir este sueño con ustedes en esta noche. En este sueño, hermanos, yo miraba que habían 3 personas que estaban hablando de la palabra de Dios. Miraba, hermanos, al hermano Rodolfo, que aquí está, no lo encuentro, allá está el hermano Rodolfo. Pero miraba que habían 3 personas, hermanos, que estaban hablando de la palabra del Señor. Y sabes, hermano, cuando yo oía a un joven, hermano, cuando estaba hablando, se estaba hablando, hermanos, de cómo uno vive una vida delante del Señor. Y hermanos, esto, hermanos, que este joven me dijo, hermanos, esto que este joven habló me llegó muy adentro del corazón y yo me puse a meditar. Este joven dijo: yo vivo como dice Apocalipsis capítulo 9. Yo vivo como dice Apocalipsis capítulo 9. Y sabes una cosa, hermanos, cuando este joven dijo esas palabras y yo me levanté, luego fui a mirar lo que Apocalipsis capítulo 9 dice, hermanos. Y en esta noche, hermanos, quiero que abras tu Biblia en Apocalipsis capítulo 9, gloria a Dios. Yo sé, hermanos, que aquí, hermanos, hay una palabra, hermanos, para esta generación.
El Señor nos está advirtiendo, hermanos, que el Señor está tocando esas trompetas, de que viene, hermanos, algo, hermanos, contra este mundo. Y es tiempo que la iglesia se levante. Es tiempo que el pueblo, hermanos, despierte del sueño y se levante a pelear. Que es tiempo que el pueblo, hermanos, esté, hermanos, decidido a pelear esa batalla. Sabes, hermanos, el enemigo, hermanos, dice la palabra de Dios que no duerme. Y fíjate, hermanos, vamos a Apocalipsis capítulo 9. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 11. Gloria a Dios. Y después, hermanos, vamos a leer del versículo 18, del versículo 20 y 21. Quiero que me sigan, hermanos, gloria a Dios. Yo voy a leer uno y ustedes leen el siguiente. Dice la palabra de Dios. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En la cabeza tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Gloria a Dios. Y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Fíjate, vamos a ir al versículo 18, gloria a Dios. Usted sigue. Mira lo que dice el versículo 20. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Gloria a Dios. Voy a leer el versículo 21 una vez más. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Fíjate, hermanos, yo sé, hermanos, que la palabra de Dios nunca se equivoca. Y si el Señor, hermano, me mostró esta palabra, hermano, es porque el Señor tiene un mensaje especial para su pueblo. Pero fíjate, hermanos, que lo que la palabra de Dios dice, hermanos, en el versículo 9. Gloria a Dios. Mira lo que dice en el versículo 1. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y fíjate lo que dice el 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Fíjate, hermanos, aquí lo que la palabra de Dios nos estaba hablando. Sabes, hermano, cuando estaba meditando en esta palabra, hermanos, yo sentía, hermanos, que el Señor me estaba hablando acerca de una advertencia para el pueblo de Dios. Y sabes, hermano, cuando uno lee estas palabras, hermano, luego, hermano, viene a la mente, hermano, la destrucción. Luego, hermano, cuando uno se pone a meditar estas palabras, uno se puede imaginar, hermanos, un tiempo, hermanos, de desastre, un tiempo, hermanos, de sollozos y de llanto. Pero fíjate, hermanos, la palabra de Dios aquí dice, hermanos, que dice que de este humo, hermanos, subieron langostas, dice, sobre la tierra. Y dice, hermanos, que el trabajo de estas langostas, hermanos,
Cuando dice que las langostas subieron, hermanos, a la tierra de Egipto, la palabra de Dios dice, hermanos, que estas langostas acabaron con todo lo verde, dice, del campo. Dice que acabaron con todos los frutos de la tierra. Y dice también, hermanos, que acabaron con todo lo que tenía vida. Y sabes una cosa, hermanos, dice la palabra